¿Qué sucede cuando la fe se transforma en fanatismo? Cuando la obsesión de un adolescente por la religión se sale de control y transforma las dinámicas de una escuela entera. Esto no es solo ficción, es un espejo de lo que está sucediendo en lugares como Rusia y muchos otros países alrededor del mundo. El estudiante o el discípulo de Kirill Serebrennikov es una película que va más allá de la rebelión de un adolescente para mostrar la peligrosa unión entre fe, poder y control. Говорит: не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Hablar de religión es complicadísimo y hablar de fanatismo es igualmente delicado porque puede provocar reacciones emocionales intensas y se corre el riesgo de caer en la polarización que nos lleve a una batalla sin fin de nosotros contra ellos que normalmente se alejan de un diálogo productivo para ambas partes. Sin embargo, los peligros del fanatismo, ya sea religioso, político o ideológico, siempre están al acecho y todos somos vulnerables a ellos. Esto es lo que me lleva a hablar de El estudiante de Kirill Serebrennikov, una de las películas más intensas y sugerentes de Rusia en los últimos años que profundiza en estos temas. Serebrennikov nos presenta una inquietante transformación ideológica de un adolescente en la Rusia contemporánea. Esta película hace más que una simple crónica del ferviente celo religioso de su protagonista. Es realmente una crítica a la influencia del cristianismo ortodoxo ruso dentro del sistema educativo y la sociedad rusa en general. En un momento en que la religión sancionada por el Estado vuelve a convertirse en una fuerza política en Rusia, el trabajo de Serebrennikov sirve como un poderoso comentario sobre cómo la fe, cuando se fusiona con la autoridad, puede tener consecuencias peligrosas tanto para los individuos como para las instituciones políticas de un país. El estudiante cuenta la historia de Benjamin, o Venia, interpretado por Pyotr Skorsov, un estudiante de secundaria que se obsesiona con la Biblia y comienza a desarrollar una intensa devoción religiosa que pronto se transforma en fanatismo, imponiéndose como la base de sus creencias, apoderándose de su vida y de sus relaciones interpersonales y convirtiendo la Biblia en un arma de control. Venia comienza a desafiarlo todo lo que se enseña en la escuela, la educación sexual, la evolución e incluso los valores mismos de sus propios compañeros de clase y profesores. El viaje de Venia comienza con lo que parece ser una típica rebelión adolescente, algo por lo que todos hemos pasado y con lo que podemos relacionarnos en un intento de descubrir quiénes somos. Inicialmente, Venia se niega a participar en una clase de natación, alegando que los bikinis provocan pensamientos pecaminosos, lo cual inicialmente se confunde con pudor o incluso estupor o asombro por verse desnudo ante otros. Pero pronto se lanza en ataques y discursos de odio contra la educación sexual, la evolución y la homosexualidad, citando versículos de la Biblia en todo momento para justificar sus ataques. Lo que hace que Venia sea tan peligroso no son solo sus creencias, sino la forma en que comienza a manipular a quienes lo rodean, obligándolos a aceptar y a someterse a su visión del mundo. Lo más terrorífico de todo esto es que la administración y directivos de la escuela no hacen nada al respecto y de hecho comienzan a doblegarse ante sus demandas radicales, haciendo concesiones que en lugar de canalizar su ira contra aquellos que no profesan su visión del mundo, impulsan y alimentan su ferviente doctrina. Lo que hace particularmente impactante al personaje de Venia es cómo su visión del cristianismo rápidamente muta en algo mucho más agresivo que la fe misma, y algo que llamó mucho mi atención y que se traspola al mundo real y podemos notar si prestamos la debida atención, es el uso selectivo que hace de la Biblia, eligiendo los versículos más duros y radicales como arma de manipulación para doblegar a otros, lo que revela que su fe está menos relacionada con la creencia espiritual y más con el poder y el control. Algo que se ve muchísimo en el mundo real, donde muchos personajes hacen justamente eso y eligen a conciencia solo aquello que alimenta y empodera su discurso, omitiendo en el caso de la religión o la Biblia, por ejemplo, los versículos que contradicen su visión de la fe. En este sentido, sus interacciones con otros estudiantes, particularmente con Gregory, un chico con discapacidad a quien se acerca no con el propósito
propósito de ser amigos, sino con la intención de sanar o curar su condición, tanto física como espiritualmente, y quien más adelante termina por convertirse en el discípulo de este autoproclamado Mesías y quien finalmente termina por sufrir su ira de manera terrible y escalofriante, lo cual justamente subraya la inquietante mezcla de manipulación y dominación que caracteriza su comportamiento. Esta transformación posiciona a Venia no como un creyente desorientado, sino como una figura autoritaria, un rol que se vuelve aún más amenazante cuando se yuxtapone con la respuesta cada vez más permisiva de la escuela ante su extremismo. Y es justamente eso lo que hace de esta película algo más tangente, es un reflejo de algo mucho más grande que sucede en Rusia. El cristianismo fanático de Venia refleja el ascenso del cristianismo ortodoxo en las escuelas y la vida pública rusas, donde la iglesia y el Estado se están acercando más que nunca. Quizás la dimensión más crítica del estudiante es su exploración del papel del cristianismo ortodoxo ruso dentro del sistema escolar y la sociedad en general. En la Rusia postsoviética, el resurgimiento del cristianismo ortodoxo ha sido tanto un fenómeno político como cultural, con la iglesia recuperando su influencia en la vida pública. Las escuelas viendo especialmente afectadas a partir del año 2009, cuando el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev creó un programa piloto para introducir en las escuelas la enseñanza de lo moral tras el colapso de la URSS. Inicialmente, esta asignatura fue optativa y se impartió en 19 de las 83 regiones del país. Sin embargo, para el año 2012, la enseñanza de la religión comenzó a impartirse de manera obligatoria en todas las escuelas. Si bien los alumnos pueden elegir historia de una de las 4 religiones tradicionales de Rusia, cristianismo ortodoxo, islam, judaísmo y budismo, o un módulo más general llamado fundamentos de las culturas religiosas o fundamentos de la ética laica, es cierto que los cristianos ortodoxos representan la gran mayoría, con más del 80% de la población profesando esta religión. Y justamente las acciones de Venia reflejan este cambio cultural, ya que utiliza la Biblia para desafiar no solo a sus compañeros, sino también la esencia misma del carácter liberal y científico de la escuela. Lo más impactante de todo esto es la reacción de la escuela ante el comportamiento de Venia. En lugar de rechazar su extremismo de manera categórica, vemos cómo las creencias radicales de Venia son toleradas e incluso alentadas, reflejando el papel cada vez mayor del cristianismo ortodoxo en las instituciones rusas. Esto es particularmente evidente cuando la directora sugiere que tal vez no sea una mala idea enseñar creacionismo. Ya saben, esta teoría sobre que Dios creó el mundo de la nada en 6 días y todas las especies que lo habitan, junto con la teoría de la evolución, lo cual pone en debate la separación iglesia-estado. Esto es importante porque refleja una tendencia social más amplia que lleva discutiéndose por mucho tiempo en todo el mundo. En Rusia, por ejemplo, el cristianismo ortodoxo se ha entrelazado con el nacionalismo y la autoridad política. La crítica que hace el estudiante a esta relación es más evidente en su retrato de la escuela como un microcosmos de la sociedad rusa, donde la religión y el Estado están sufriendo una fusión donde sus límites se vuelven casi indistinguibles. En este sentido, la transformación de Venia en un autoproclamado profeta refleja la forma en que la Iglesia Ortodoxa rusa se ha posicionado como guardiana y salvadora de los valores tradicionales, a menudo a expensas de ideas progresistas como el feminismo, la investigación científica y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Visualmente, El estudiante es una película impactante y deliberada. La cinematografía refleja el descenso de Venia hacia el fanatismo, utilizando la cámara en mano y ciertos movimientos fluidos con el propósito de reflejar la inestabilidad y volatilidad de su estado mental. Asimismo, Serebrennikov utiliza tomas largas y continuas para crear una sensación de inquietud y para enfatizar la creciente tensión entre Venia y aquellos que lo rodean, que se ven impactados tanto por su comportamiento como por su visión del mundo. Tal vez uno de los aspectos más remarcables en la película sea el uso de la luz natural y los entornos fríos y austeros. La escuela debería presentarse como un espacio de descubrimiento, de aprendizaje, de experimentación y, ¿por qué no?, de iluminación
científica. Aquí se nos presenta como un lugar extrañamente sombrío y hasta cierto punto opresivo. Sus pasillos y aulas parecen ambientes estériles donde la caridad es nula y la empatía es solo una ilusión. Este ambiente duro e inhóspito simboliza no solo la frialdad del dogma religioso que Venia profesa, sino también el autoritarismo rígido que ha penetrado tanto en la escuela como en la sociedad rusa. Uno de los recursos más utilizados y poderosos también son los versículos de la Biblia que cita Venia y que aparecen como texto en la pantalla, escrito en pizarras o en el fondo detrás de Venia con el propósito de volverse más tangibles. Un recordatorio visual no solo auditivo de que la Biblia en manos de Venia no es solo un libro sagrado, sino un arma sumamente poderosa. La forma en que la película presenta estos versículos en la pantalla para evitar que nos perdamos de ello, los convierte en una herramienta de control y no de consuelo. La Biblia se vuelve menos sobre la fe y más sobre la dominación. Si bien el estudiante se desarrolla en Rusia, sus temas resuenan mucho más allá. El extremismo religioso no es solo un problema ruso, es un problema global. El fanatismo de Benjamin refleja el ascenso del conservadurismo religioso y el autoritarismo en todo el mundo. Desde Medio Oriente hasta Estados Unidos hemos visto cómo las creencias extremas pueden afianzarse en una sociedad y reconstruirla de manera impactante. Un ejemplo de esto, y que nos golpea bastante como espectadores, es el momento en que Venia descubre que Elena, su profesora de biología, es de ascendencia judía. Y de pronto su discurso, que inicialmente era sobre la preservación de la moralidad y los valores esenciales religiosos, muta a una visión más radical y de exterminio de aquellos que no se ajusten a su rígida visión del mundo. Este momento revela la peligrosa intersección entre el fanatismo religioso y el antisemitismo. Aquí se nos muestra que cuando el extremismo religioso no se controla, rápidamente puede tornarse violento. No se trata solo de lo que la gente cree y profesa, sino de lo que decide hacer con esas creencias y hasta qué punto respeta la vida e integridad de quienes no comparten su fe, terminando en el peor de los casos por elegir quién merece existir o no en este mundo. El mensaje de Serebrennikov no es solo para Rusia, es una advertencia global. El estudiante nos muestra lo que sucede cuando se utiliza la fe como herramienta de control, cuando se permite que el fanatismo, en general, no solo el religioso, crezca sin control dentro de la vida pública de una sociedad. Finalmente, lo que hace que el estudiante sea relevante es un mensaje universal sobre los peligros del fanatismo, ya sea religioso, político o ideológico. El fanatismo de Venia no es exclusivo de Rusia, es un fenómeno global visible en el auge del extremismo religioso y del autoritarismo en todo el mundo. La película de Serebrennikov sirve como advertencia sobre lo que sucede cuando las sociedades permiten que ideologías extremas se afiancen, ya sea en forma de fanatismo religioso o fervor nacionalista. Entonces, ¿qué piensas? ¿El fanatismo se está volviendo demasiado poderoso alrededor del mundo? ¿Crees que Benjamin es solo una víctima o es el villano? Me gustaría escuchar tu opinión. Gracias por mirar con spoilers. Nos vemos hasta la próxima. Bye.